Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta sesión de apoyo virtual de ingreso a la universidad. Mi nombre es Diego Garzón y voy a estar con ustedes trabajando esta sesión de lógica, dándoles ciertos parámetros y aclarando ciertos temas que van a ser fundamentales para que ustedes puedan, como parte de su trabajo autónomo, desarrollar en su casa los talleres propuestos por el libro, que ya cuando nos veamos nosotros nuevamente en clase, pues lo que vamos a hacer es vamos a resolver todas las dudas, todas las inquietudes que hayan y vamos a trabajar nuevamente todos estos talleres para que los temas queden 100% claros. Entonces arrancamos con lo que es la lógica. Lo primero que vamos a decir acá importante es diferenciar los enunciados de las proposiciones. Entonces, ¿qué es un enunciado? Es cualquier locución. ¿Sí? Cualquier locución que nosotros podamos emitir, que nosotros podamos ver, que podamos escribir, va a ser considerada como un enunciado. Digamos, uno va por la calle y encuentra un letrero, una señal de tránsito que me da un enunciado, encuentra algo que dice restaurante, no sé. Todas esas, digamos, esas frases, esas oraciones van a ser consideradas enunciados. ¿En qué momento ese enunciado se va a convertir en proposición? Este enunciado se va a convertir en proposición en el momento o única y exclusivamente si nosotros podemos hallar su valor de verdad. Por ejemplo, tenemos esto. En este caso tenemos un enunciado que ya es una proposición. ¿Por qué podemos decir que es proposición? Porque podemos decir que su valor de verdad es falso. Al poder hallar ese valor de verdad, entonces se encontrará como tal, se convertirá el enunciado en proposición. Entonces otro. Entonces estamos en cuarentena. Es verdadero, ¿cierto? Entonces, como puedo hallar su valor de verdad, por ende, vamos a llamarlo ya, es que es una proposición. Y la lógica se nos encargará de las proposiciones. Los enunciados, pues al no poder hallar un valor de verdad como tal, no serán del interés de la lógica. Entonces, bueno, vamos a acá un momento al libro y en el libro nos encontramos con este ejemplo. Entonces acá vamos a empezar a mirar los conectores lógicos y vamos a entender de dónde es que se nos forman estas tablas para posteriormente poder trabajar la parte del taller y poder iniciar con la primera parte del taller. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a mirar acá que nos dice. El primer conector lógico, la negación. Entonces nos dice, supongamos que la proposición no es el caso que el tuerto tenga un sombrero rojo. Llamémosla aérea la proposición simple, el tuerto tiene un sombrero rojo. De modo que el símbolo que ustedes ven acá significa negación, podemos decir negación de ere o no ere, que simboliza la proposición da no es el caso que ere. Si el valor de verdad de la proposición simple ere fuera verdadero, entonces el de la proposición no ere, es decir, su negación, sería falso. Si ere es verdadero, si eres falso, entonces no eres sería verdadero. Entonces vamos a poner un ejemplo acá y miremos qué es lo que sucede. Vamos entonces nuestro primer ejemplo. Entonces tenemos acá nuestro primer ejemplo. Podemos decir entonces, tenemos acá, vamos a utilizar este. Entonces, vamos a decir, entonces en este caso, bueno, ahí utilizan R en el libro. Para la lógica podemos utilizar las letras P, Q, R, S. En este caso, digamos, bueno, vamos a darle la letra P. Y entonces tenemos la letra P. P, entonces decimos que sería estamos en cuarentena, ¿sí? Por ende, al negar esa proposición diríamos no estamos en cuarentena. Y a esto lo llamaríamos negación de P. ¿Listo? Entonces, por ende, si nosotros decimos que es verdadero que estamos en cuarentena, pues decir que no estamos en cuarentena sería completamente falso. Entonces vamos a nuestra primera tabla. Listo, vamos acá.
¿Listo? Entonces nuestro primer valor, que sería el valor de P. Y por el otro lado tendríamos, correspondería al valor de negación de P. Listo. Y diríamos acá negación de P. Por ende, si mi afirmación es verdadera, es decir, es verdadero, afirmación es verdadero que estamos en cuarentena, por ende decir que no estamos en cuarentena será falso. Y si es falso, decir que estamos en cuarentena, pues por ende decir que no estamos en cuarentena será entonces verdadero. ¿Listo? Esta es la primera relación que tenemos que tener en cuenta. Cuando mi afirmación es verdadera, su negación entonces tendrá su valor de verdad contrario. Si mi afirmación verdadera, su negación entonces falsa. Si mi afirmación falsa, su negación entonces tendrá que ser verdadera. ¿Listo? Vamos entonces a mirar otro ejemplo con el libro. Entonces, en el libro la siguiente nos dice conjunción. Su valor de verdad es verdadero si y solo si el valor de verdad de cada una de sus partes es verdadera. Es decir, en este caso, bueno, vamos a volver acá nuevamente. Para nosotros dar nuestra ecuación, nuestras tablas de verdad, para poder armar nuestras tablas de verdad, partimos de esta ecuación. 2 a la n, ahí es elevado, 2 a la n igual al número de filas. ¿Listo? 2, no sé qué pasó, 2 a la n igual al número de filas. ¿Listo? Es elevado, 2 a la n igual al número de filas. Esta n la vamos a reemplazar por la cantidad de proposiciones. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra proposición, nuestro ejemplo anterior, el de la negación, teníamos una sola proposición, P. Proposición, estamos en cuarentena, y su negación, que sigue siendo la misma proposición. Entonces, elevábamos 2 a la 1, nos daba 1, por ende, nos daba solamente espacio para un verdadero y un falso. En este caso, ya hablando de la conjunción, que nos dice que su valor de verdad es verdadero si y solo si al menos una de sus partes es verdadera. Solo si todas sus partes son verdaderas. Les vamos a poner acá un ejemplo, digamos, estudio y trabajo. Tengo en este caso dos proposiciones, dos oraciones, entonces tendría que elevar 2 a la 2 igual a 4, y esto ya me daría un espacio para ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuestra primera proposición se llamaría entonces P, y nuestra segunda proposición se llamaría entonces Q. ¿Listo? Y diríamos en este caso, ¿qué resultado nos dio la ecuación? Nos dio 4. Entonces, mitad, vamos a partir siempre en mitad, luego mitad de la mitad. Entonces, mitad de 4, 2, quiere decir que vamos a tener 2 verdaderos, mitad de y 2 falsos. ¿Listo? Por el otro lado, por Q, vamos a tener mitad de la mitad. Entonces, mitad de esta mitad, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. ¿Qué pasaría en un caso hipotético donde, por ejemplo, yo tuviera esto? Vamos nuevamente a esta parte, donde yo tuviera esto: estudio y trabajo y ahorro, por ejemplo. No se me ocurre otra. Tenemos 3 proposiciones, entonces tendríamos que elevar, ¿sí?, 2 a la 3, y eso nos daría 8. Entonces, en este caso, empezaríamos a formar nuestra tabla, mitad de 8, 4. Entonces, en P tendríamos espacio para 4 verdaderos, y por ende 4 falsos. A Q, mi segunda proposición, entonces mitad de la mitad, parto de la mitad de 4, tendría entonces espacio para 2 verdaderos, 2 falsos. Nuevamente en la otra mitad, parto esa mitad, mitad de la mitad, verdadero, verdadero,
falso, tendría este espacio, y en la última, que ya entonces le tendríamos que asignar otra letra, encontraríamos entonces ver ya mitad de esta mitad que tenemos acá, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Listo, bueno, por ahora entonces vamos a trabajar solamente con dos proposiciones. Con dos proposiciones entonces como queda reorganizada nuestra tabla. Verdadero, verdadero, falso, falso para P, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso para Q. ¿Listo? Y tendríamos ahí nuestra tabla. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hallar todos estos valores en este caso? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué nos dice nuestra regla? Entonces, nuestra regla nos dice que para que esta proposición sea verdadera, pues vamos a decir acá P conjunción de Q, que es lo que tendríamos acá en el libro. Entonces lo miramos, P conjunción de Q, y acá en este caso tendríamos que, para que sea verdadera como lo dice la regla, si su valor de verdad es verdadero en todas las proposiciones, entonces será verdadero. Con una sola que sea falsa, ya mi proposición será falsa. Entonces, para el caso de la conjunción, vamos a decir que verdadero más verdadero es igual a verdadero, verdadero más falso igual a falso, falso más verdadero ya será igual a falso, y falso será igual a falso. Entonces, cumpliéndose nuestra regla. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer o qué recomiendo yo para que nos podamos aprender fácilmente los valores de las tablas? Entonces vamos a decir que vamos a ir aprendiéndonos unas reglas particulares de cada una de los conectores lógicos. Entonces vamos a decir que en la conjunción la regla que tenemos que aprendernos es que verdadero más verdadero es igual a verdadero. Solo en ese caso el resultado de mi proposición será verdadero. ¿Listo? De lo contrario tendrá que ser falso. Si no encontramos estos dos valores, tendrá entonces que ser falso. Listo, vamos entonces un momento nuevamente al libro, y acá en el libro entonces vemos el resultado. Tiene que ser únicamente verdadero, las dos proposiciones para que me dé verdadero, el resto será falso. Seguimos al otro conector lógico. Vamos a mirar un momento a estas dos, que son los dos tipos de disyunciones. Entonces la primera la vamos a llamar inclusiva y nos dice su valor de verdad es verdadero si al menos una de sus partes es verdadero. Con que encontremos un verdadero en una de las partes, ya nuestro resultado será verdadero. Acá no tenemos ningún verdadero, entonces mi resultado es falso. De esta disyunción inclusiva, ¿qué será lo que tenemos que aprendernos? ¿Cuál será la regla? Pues la regla será en la inclusiva que falso más falso es igual a falso. Solo en ese caso. Solo en ese caso. En todos los demás casos me tendrá que dar entonces verdadero. Solo cuando encuentro esa combinación de valores. Volvemos nuevamente al libro. Entonces, y la vamos a diferenciar. Nos dice disyunción exclusiva. Su valor de verdad es verdadero si y solo si una de sus partes es verdadera. ¿Sí? Es decir, que las dos no pueden ser verdaderas. Entonces, ojo con esto, chicos. Voy a colocar acá en este caso dos ejemplos con los dos tipos de disyunciones. Entonces, el primer ejemplo que voy a colocar es estudio o trabajo. Vamos, por ejemplo, en este. Voy para el instituto después de que levanten la cuarentena. Entonces digo, tomo Transmi o tomo bus. Listo. En este caso, la primera que tenemos acá es una disyunción inclusiva. Y la segunda que tenemos acá es una disyunción exclusiva. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? Dentro de nuestra realidad,
dentro de lo que se me propone o dentro de lo que se me está permitido, digámoslo así, ¿puedo realizar las dos cosas al mismo tiempo o puedo incluir las dos cosas? ¿Puedo estudiar y trabajar al tiempo? Claro, puedo hacer eso. Por eso me dice que con que uno sea verdadero ya es verdadero. Si yo hago una de estas dos, ya por ende será esto verdadero. Para el otro lado, miramos la disyunción exclusiva. La diferencia, ¿cuál es? Yo no puedo tomar los dos caminos, no puedo optar por los dos caminos. Al no poder optar por los dos caminos, entonces si llegaran a ser las dos verdaderas, pues mi proposición por ende tendría que ser falsa, porque yo no me puedo desdoblar y una parte mía, un yo, se suba al Transmilenio y que otro yo se suba al bus. Solo puedo tomar un camino. En este caso hablaríamos de una disyunción exclusiva. Vamos a mirar acá qué sucede con las dos disyunciones. Por regla, entonces nos dice que seguimos teniendo dos proposiciones, por ende este es el resultado que nos va a dar. Es verdadero si al menos una de sus partes es verdadera. Entonces verdadero más verdadero, verdadero, verdadero más falso, verdadero, falso más verdadero, verdadero, falso y falso, falso. Y es la regla, es el diferencial. Entonces es por ende la regla que tenemos que aprendernos. Para identificar la inclusiva, para aprendernos los valores de verdad, entonces solo cuando las dos partes o todas las partes de la proposición son falsas. De lo contrario, me va a dar el resultado verdadero. Vamos entonces, acá tenemos entonces una tablita un poco más larga de lo que es la disyunción exclusiva. Entonces vamos a mirarla de una vez. Disyunción exclusiva nos dice que su valor de verdad es verdadero si solo una de sus partes es verdadera, y nos parece esta forma. Entonces es la simbología específica para la disyunción exclusiva, la cual también podemos utilizar una letra delta. Entonces acá en este caso nos dice P exclusiva de Q, que va a ser entonces, el resultado, esto va a ser igual a, va a desembocar en esto, P conjunción de no Q inclusiva de Q conjunción de no P, que es lo que tenemos nosotros acá. Si lo logran ver, entonces vamos a mirar qué sucede en esta parte. Entonces, no me permite escribir. Listo, vamos entonces acá. Entonces, bueno, vamos más claro en esta parte. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos acá, utilicemos este pequeño tablero. Listo, ¿qué es lo que tenemos acá entonces, chicos? Lo que tenemos acá básicamente, nuestro ejemplo de la disyunción exclusiva, ¿cuál es? O transmit o bus, pero no puedo tomar las dos, ¿listo? Entonces este sería el correspondiente a decir P, diríamos P, disyunción inclusiva de, no encuentro el símbolo, vamos acá, exclusiva, P exclusiva de Q, bueno, sería en este caso P exclusiva de Q, ¿qué es lo que tenemos acá? P exclusiva de Q, una de las dos, ¿listo? Por el otro lado, entonces vamos a decir que como tenemos solamente una opción, solamente podemos coger un camino, o podemos coger este o este. Si cojo este, por ende no este, y si no cojo este, por ende cogeré este. Diremos entonces que la primera opción será decirle sí al transmit y no al bus. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces nosotros acá en principio? Básicamente lo que estamos haciendo es, primero, negamos Q, acá tendríamos P transmit, Q bus, entonces negamos Q, que es la opción que no vamos a tomar en esta ocasión, en esta primera opción, no vamos a tomar la opción del bus, vamos a tomar la del transmit, y es lo que tenemos acá, P conjunción de no Q, P transmit, no Q, no al bus, ¿listo? Y esto lo convertimos en una disyunción inclusiva, ya me permite que los dos sean verdaderos. Y por el otro lado vamos a tener nuestra segunda opción, que sería no al transmit y sí al bus. Sería
negamos nuestra primera proposición que es P, transmi, y negamos y afirmamos nuestra segunda proposición que es Q, que sería bus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Sí al bus y no al Transmilenio. ¿Listo? Entonces, tendríamos que resolver esta tabla para entender de dónde nos salen estos valores. Entonces, vamos a mirar acá en esta tabla. Entonces, vamos a ponerlo en esta tabla. Tenemos nuestros valores para P y para Q, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que mirar es P, disyunción P, conjunción de la primera opción que teníamos, ¿no? Que fue la negada. Entonces, la conjunción de no Q. Función de no Q. ¿Qué tenemos que pensar acá, chicos? Tenemos en el caso de P, bueno, P está afirmada, pero en el caso de Q, Q está negada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Tenemos que remitirnos directamente a esta tabla, que nos dice que cuando una proposición afirmada tiene un valor de verdad, su negación tiene el valor de verdad contrario. Si es verdadera, su negación falsa. Si es falsa, su negación verdadera. Como lo que nos piden acá no es Q, sino no Q, vamos inmediatamente a negar a Q. Ya no tenemos Q, sino tenemos no Q. Entonces podríamos pensar en hacer una segunda columna. En la primera tendríamos Q y tendríamos estos valores para Q. Ahora hagamos una segunda columna con los valores para no Q. Decimos, si la afirmación es verdadera, su negación entonces será falsa. Si la afirmación es falsa, su negación entonces será verdadera. Si la afirmación es verdadera, su negación por ende entonces será falsa. Y si la afirmación es falsa, su negación por ende será verdadera. Y ojo con esto, chicos, como la proposición nos pide P conjunción de Q, entonces de no Q, perdón, vamos a trabajar con los valores de la negación, es decir, vamos a eliminar, a olvidar estos primeros valores, ¿sí? Y vamos a trabajar con estos valores, con los valores de no Q. ¿Listo? Vamos a trabajar con los valores de no Q. A trabajar entonces con estos valores. Olvidaríamos estos. Estos ya no me interesan para esta proposición. Nos quedarían estos. Ojo con estos, es otra clave que pueden ustedes utilizar. Cuando mi proposición es afirmada, al momento de hacer mi tabla, empiezo con verdadero. Cuando mi proposición está negada, al momento de hacer la tabla, comienzo con falso. Entonces miramos, conjunción, ¿cuál era la regla que nosotros habíamos dado para la conjunción? Que verdadero más verdadero es igual a verdadero. Lo demás será falso, solo cuando tenemos los dos verdaderos. Entonces diríamos que verdadero más falso, en este caso, falso. Segundo, verdadero más verdadero, entonces tendríamos verdadero. Falso más falso, tendríamos falso. Falso más verdadero tendríamos, falso, tendríamos falso. ¿Por qué? Porque mi regla me dice que solo cuando son verdaderos mi proposición es verdadera. Y es lo que tenemos en nuestro libro en la primera, ¿listo? Ahora, ¿de dónde salen estos otros valores? Pues qué es lo que nosotros vamos a hacer acá. La segunda opción que tendríamos entonces es P conjunción de, ya la siguiente opción sería no en Transmilenio, sí en bus. Entonces tendríamos no P conjunción de Q, ¿listo? No P conjunción de Q. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, Q ya no está negada sino está afirmada. Entonces tendré que volver a los valores iniciales. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Listo? Mis valores iniciales, de los valores correspondientes a la afirmación. Y olvido los valores de la negación. Pero lo que me piden ahora negado es P. Ya lo que me piden es P. Entonces lo primero que tendré que hacer será, pues, negar P, niego P,
y cuando su afirmación es verdadera, su negación será por ende entonces falsa. Su afirmación por ende entonces será falsa. Cuando es verdadera, su negación falsa. Cuando es falsa, su negación entonces será verdadera, y cuando es falsa, su negación verdadera. Y ya no me interesan estos valores. No me interesan en este caso estos valores. Y trabajo con los valores para la negación. Listo, la negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero, negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Listo, acá tendríamos un verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Y volvemos a los valores de las afirmaciones. Entonces, nuevamente miramos la regla que la conjunción me dice que para que sea verdadero los dos tienen que ser verdaderos. Identificamos que solo son verdaderos en esta tercera columna, verdadero más verdadero, por ende en el resto me tendrá que dar falso. Entonces falso más verdadero, falso, falso más falso, falso, verdadero más verdadero, verdadero, y verdadero más falso, falso. Y tenemos entonces lo que se nos propone en el libro, la segunda parte. Entendemos de dónde salen estos valores. Ahora vamos a mirar qué es lo que sucede acá. Acá en esta última casilla que ya nos dan los valores finales, hemos tomado estas dos proposiciones. Hagamos de cuenta que esto es A, que esto es B. Acá tenemos A, conjunción de B, inclusiva de B. Entonces pongámoslo acá en el papel para que sea un poco más claro. Entonces vamos a decir que esta primera casilla que yo tengo acá, esta de acá, la voy a poner con una letra roja, la vamos a llamar A, digamos que es el primer factor, A. ¿Listo? Y a esta la llamaríamos entonces B. Si estuviéramos en matemáticas, pensamos en un término compuesto. No le puedo poner el color ahora. B, ¿listo? Y acá lo que tendríamos entonces sería A inclusiva de B. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos acá, el resultado. Y como A inclusiva de B, o en este caso lo que estamos mirando acá, P exclusiva de Q, es igual a decir, por un lado, P conjunción de no Q, y por otro lado, Q conjunción de no P. Lo que estamos acá es reuniendo las dos proposiciones, entonces ya las vamos a trabajar. Ya los valores con los que trabajaríamos no serían con estos, sino con estos que nos han dado acá como resultado. Y pensamos en nuestro conector. Si nuestro conector sigue siendo, en este caso ya es una disyunción inclusiva, lo hemos convertido en disyunción exclusiva, pensamos en la regla de la disyunción inclusiva. La regla de la disyunción inclusiva la tenemos acá. Falso más falso es igual a falso. Solo en ese caso, con un solo verdadero que aparezca, será verdadero. Falso más falso igual a falso. Verdadero más falso igual a, ya tenemos un solo verdadero, entonces por ende verdadero. Falso más verdadero tenemos otro verdadero, y falso más falso tenemos entonces otro falso. ¿Listo? Y llegamos entonces, resolvemos entonces el porqué de estos valores. ¿Listo? Continuamos entonces con la condicional. Nos dice de la forma si P entonces Q, en la que el antecedente P implica el consecuente Q. Vamos a tener claro algo. Acá tenemos la bicondicional, que es otra de las formas de condicional. La bicondicional me dice de la forma P sí, solo si Q. Se trata de una implicación doble en la que P implica Q y Q implica a P. Y nos aparece este esquema: P condicional de Q, Q condicional de P. Vamos a explicar eso un poco más claro. Entonces, volvamos nuevamente acá a nuestro tablero y vamos a poner dos ejemplos. Primer ejemplo.
Listo, entonces tengo acá en este caso, esta va a funcionar como una condicional y esta segunda va a funcionar como una bicondicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre las dos es que en la primera, entonces, tenemos nuestras dos proposiciones. P, si trabajo, P, Q, tengo plata. Entonces, nos dice, si trabajo, entonces tengo plata. Si P, entonces Q. ¿Listo? Que es la primera relación que tenemos. Pero no podemos decir si Q, entonces P. ¿Por qué no podemos decir si Q, entonces P? Porque yo puedo llegar a este resultado, es decir, a tener plata, sin que se cumpla esta condición. Puedo llegar de otra manera, es decir, si yo trabajo, entonces tendré plata, pero si tengo plata, no necesariamente es porque entonces trabaje. ¿Listo? Y ahí entra la diferencia entre la condicional frente a la bicondicional. Este es el ejemplo de la bicondicional. Entonces decimos, si gano la final, hacemos en un torneo como el Mundial de Fútbol, si gano la final, soy campeón. Si P, entonces Q, y si Q, entonces P. ¿Por qué? Porque si yo gano la final, entonces seré campeón, y si soy campeón es porque entonces gané la final. No existe otra manera de llegar a este resultado. La única manera de llegar al resultado es que se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, no se llega al resultado, y si se llegó al resultado, se cumplió entonces la condición, mientras que acá se cumple la condición, se llega al resultado, pero si se llegó al resultado no necesariamente es a través del cumplimiento de la condición. ¿Listo? Y vamos a mirar qué es lo que sucede entonces acá en este caso. Entonces pensemos en esto. Recordemos nuestro ejemplo que decía, si trabajo, entonces tengo plata. Si es verdadero que trabajo y verdadero que tengo plata, entonces mi proposición será verdadera. Si es verdadero que trabajo y falso que tengo plata, por ende mi proposición será falsa. Pero si es falso que yo trabajo y verdadero que tengo plata, mi proposición será verdadera. Porque como les decía, llegar a este resultado no depende siempre de esta condición, ¿sí? Si P, entonces Q, pero si Q, no necesariamente entonces P. ¿Listo? Y por eso acá tenemos un valor verdadero. Y si las dos son falsas, por ende entonces mi proposición es verdadera. Si es verdad, si es falso que trabajo, es decir, es verdadero que no trabajo. Y si es falso que tengo plata, es decir, es verdadero que no tengo plata, pues decir que si trabajo tengo plata, entonces verdadero. Listo. Y miremos lo que sucede con la condicional. Entonces recuerden el ejemplo. Si gano la final, si P, si gano la final, entonces Q, soy campeón, conjunción de, si soy campeón es por ende porque entonces gané la final. Si soy campeón, entonces gané la final. Si gano la final, entonces soy campeón. Y la relación es doble, una implicación doble entre las dos proposiciones. Entonces decimos, si es verdadero que gano la final y verdadero que soy campeón, mi proposición verdadera. Si es verdadero que gano la final y falso que soy campeón, mi proposición falsa. Si es falso que gano la final y verdadero que soy campeón, mi proposición en este caso será falsa. Y esta es la diferencia con el condicional. ¿Listo? Este valor de verdad. ¿Por qué? Porque para que se me dé el resultado, es decir, para que se me cumpla Q, es necesario que se me cumpla P. Si no, entonces será falsa la proposición. Y si mis dos proposiciones son falsas, su valor entonces será verdadero. ¿Listo? Bueno, primer taller, nos encontramos acá con el primer taller. Acá ustedes tienen que ir desarrollando linealmente los talleres. Esta es la parte del trabajo autónomo, de su trabajo en casa. ¿Listo? Y para este trabajo entonces, ¿qué necesito ustedes que hagan, chicos? En esta primera parte entonces explico. Les colocan una proposición: si Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India en el Asia, entonces no puede considerársele el descubridor de América. Ahora entonces, si Cristóbal Colón, entonces identificamos cuántas proposiciones hay. Entonces decimos P, Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India en el Asia. Q, entonces Q, ojo con esto, Q puede considerársele el descubridor de América. En este caso tendríamos Q.
Pero podríamos decir entonces que si mi proposición dice, si Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India en el Asia, ahí tendríamos P, ahí tendríamos en ese caso P, entonces no puede considerársele, entonces ya lo que tendríamos no es Q, sino tendríamos entonces negación de Q. Y la idea es que ustedes hagan lo mismo, tenemos la formalización de la primera, P condicional de no Q, y la idea es que ustedes trabajen las demás. Además de trabajarlas, pues tienen que construir las tablas de verdad, es decir, este proceso. ¿Listo? Y eso mismo tienen que hacer con toda la primera parte del taller. Y es desarrollar estas proposiciones. En estas proposiciones, bueno, la relación que hay entre ellas va a ser particular. Vamos a tener en la primera una relación tautológica, una relación contradictoria y una relación contingente. Necesito que la resuelvan para que podamos definir estos términos. Entonces, bueno, seguimos mirando nuestro libro. Entonces, nuestro libro, este segundo taller que tenemos acá lo vamos a trabajar luego de trabajar estos esquemas. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo vamos a trabajar estos esquemas. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces, pongamos... Listo, entonces, acá en este caso, ¿qué sucede, chicos? Nosotros en todo momento estamos haciendo observaciones del mundo y en todo momento, digamos, volviendo un poco a lo que se tocó en filosofía, el tema de la observación en el mundo griego, de lo que hacían los griegos, de ellos observaban el mundo, suponían de él y daban una conclusión. Por ende, esos razonamientos, por eso acá nos dicen esquemas de inferencia válidos e inválidos y nos aparece un segundo concepto que es falaz. Entonces, cuando hablamos de un argumento falaz, cuando no es posible hallar su valor de verdad. Puede que sí, puede que no. No podemos decir si esa conclusión es falsa o es verdadera. Y por ende será un argumento inválido. Empezamos entonces, nosotros en todo momento, como les decía, hacíamos ese tipo de observaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a dar una proposición, vamos a decir que P es igual a decir está oscuro. Y vamos a decir que Q, aquí vamos a decir que Q es igual a decir la probabilidad de lluvia es alta. Entonces, vamos a decir, ojo con esto. Modus ponens nos dice P condicional de Q. Entonces, P está oscuro, Q, la probabilidad de lluvia es alta. Entonces, si está oscuro, entonces la probabilidad de que llueva es alta. Conjunción P. Llegamos a hacer la relación a través de P. Entonces decimos, bueno, si está oscuro, la probabilidad de que llueva es alta y está oscuro, por ende, la probabilidad de que llueva es alta. Llegamos a la conclusión en Q. Partimos, tenemos nuestra observación, nuestra inferencia. Hacemos la relación a través de P, es decir, a través del antecedente, y como conclusión, estos tres punticos significan conclusión, como conclusión nos va a dar el antecedente, el consecuente. P condicional de Q, conjunción de P, conclusión Q. Si está oscuro, la probabilidad de que llueva es alta, y hoy está oscuro. Entonces, ¿qué conclusión saco? La probabilidad de que llueva es alta, puede que llueva. En este caso hablamos de falacia, quiere decir que mi razonamiento puede que sea verdadero o puede que sea falso, entonces no es válido en este caso. P condicional de Q, entonces si está oscuro, la probabilidad de que llueva es alta y no hay probabilidad de que llueva. Conclusión, está oscuro, entonces, y la probabilidad de que llueva es alta, entonces está oscuro. Vémosla nuevamente. P condicional de Q. Si está oscuro, entonces la probabilidad de que llueva es alta y hay alta probabilidad de que llueva, entonces está oscuro.
¿Puedo yo llegar realmente a esta conclusión? Primero, ¿cómo puedo yo saber que la probabilidad de que llueve es alta si no he hecho la observación a través de P? No puedo saberlo, no puedo saber el futuro es incierto, por ende mi conclusión puede que sea válida como puede que sea inválida. Y ahí tendríamos un razonamiento inválido. El modus tollens, entonces, modus tollens, partimos a hacer la relación de que ¿cómo decirlo? Entonces, partimos a hacer la relación de nuestra observación negando en este caso, el consecuente. Entonces decimos, si P, entonces Q, conjunción de no Q, conclusión no P. Y en este caso, el argumento va a ser válido. Entonces pensemos en esto. P. Vamos a decir que P es... Alguien entró. Alguien entra a la finca. Y vamos a decir que Q es... El perro ladra. Está la robo de Sherlock Holmes. El perro ladra. Entonces digamos, si alguien entra a la finca, entonces el perro ladra. Y el perro no ladró. Puedo llegar a la conclusión de que entonces nadie entró a la finca. No entraron a la finca. ¿Listo? Si entran a la finca, entonces el perro ladra. Y si el perro no ladró, es porque nadie entró a la finca en este caso. ¿Listo? Y el resultado del valor que podemos llegar sería un valor válido. Tenemos la contraria, la falacia de la que partimos de la negación, que es la falacia de negación del antecedente, que sería un razonamiento inválido. Entonces pensemos en esto. Si alguien entra, entonces el perro ladra, ¿sí? Y negamos, no P, nadie entró, entonces no ladró. ¿Cómo sabemos que nadie entró? ¿Cómo podemos saberlo? Si hasta ahora solo estamos proponiendo, si cuando el perro cuando alguien entra, entonces el perro va a ladrar y nadie entra. ¿Cómo sabemos en este caso que esto se va a dar? Por ende, puede que sea válida como puede que no. Puede que sea verdadera como puede que no. Y estamos acá frente a un razonamiento inválido. Entonces vamos a mirar la siguiente, la que nos dice acá. Reducción al absurdo. Consiste en establecer el valor de la conclusión mostrando que su negación conduce al absurdo. Entonces vamos un momento a mi tabla. Sí, entonces nosotros tenemos una afirmación que es verdadera. Entonces vamos a poner una afirmación, vamos a poner un ejemplo de digamos, una de las premisas particulares o de los puntos de controversia de lo que fue la filosofía de la Edad Media. Y vamos a poner esta sentencia. Dios existe. Entonces, tenemos nuestra premisa, nuestra proposición. Dios existe. Decimos, esto es verdadero, es muy difícil comprobar. O este es el camino que va a tomar la filosofía de la Edad Media, muy difícil comprobar la existencia de Dios, ¿cierto? ¿Cómo puedo comprobar la existencia de Dios? En este caso, que sería la reducción al absurdo. Entonces, vamos a decir, Dios no existe. Dios no existe. Entonces, esto tendrá que ser completamente falso. Partiendo de un punto de vista filosófico, nosotros no podemos llamar, no podemos nombrar y no podemos mencionar algo de lo que no tenemos evidencia, puesto que las cosas se nombran en relación a su semejanza. Nosotros, por ende, si tenemos una palabra y entendemos un concepto, es porque en algún momento tuvimos evidencia de ese concepto para poderlo nombrar y poderlo llamar. Si nosotros mencionamos a Dios, solo por ende Él existe, solo por eso Él entonces existirá, porque existe su palabra. Entonces, no podemos decir que Dios no existe, y eso sería completamente falso. ¿Por qué? Porque solo al mencionarlo validamos su existencia. Si demostramos que esa negación es falsa, entonces comprobamos que su afirmación es verdadera. Y en esto consiste la falacia, la reducción al absurdo, perdón, no es una falacia, es un argumento completamente válido. Acá entonces tenemos el silogismo disyuntivo, y este silogismo disyuntivo parte de lo que es la disyunción exclusiva. Recuerden el ejemplo de la disyunción exclusiva. ¿Tomo Transmilenio o tomo bus para llegar al colegio, para llegar a la universidad? Entonces, P inclusiva de Q, ¿tomo Transmilenio o tomo bus? Y no tomo Transmilenio, por ende, tomaré bus. Y es un razonamiento válido.
P inclusiva de Q, conjunción de no P, y en conclusión voy a tener Q. La segunda forma, P inclusiva de Q, P inclusiva de Q, conjunción de no Q, y como conclusión tendré P. ¿Tomo Transmilenio o tomo el bus? Y no tomo Transmilenio, no tomo el bus, que es Q, por ende tomo Transmilenio, y es un razonamiento válido. La falacia de afirmación de la disyunción inclusiva. Entonces, ¿en qué radica esta falacia? Esta falacia radica en que la diferencia entre la exclusiva y la inclusiva es que en la inclusiva se me permitía seguir las dos opciones. Entonces, recordemos el ejemplo que teníamos en la inclusiva. Teníamos estudio o trabajo, P inclusiva de Q. Puedo hacer las dos, como puedo hacer solo una, y en ese caso mi proposición seguirá siendo verdadera. Estudio o trabajo, P inclusiva de Q, conjunción de Q, conclusión de no P. Estudio o trabajo, y trabajo, solo por eso puedo llegar a la conclusión de que no estudio. No, esto puede que sea verdadero como puede que sea falso. El silogismo hipotético, entonces, una hipótesis es una suposición, ¿cierto? Vamos a suponer que si hay algo, entonces habrá algo. Vamos a llegar a esa suposición. Y en este caso, pues ya vamos a utilizar una proposición más. Vamos a decir que P es... tengo plata. Q, compro comida. R, vamos a pensar en una comida muy tradicional, entonces empanada. P, entonces Q, conjunción de Q, R, nuestra hipótesis, conclusión P, R. Entonces vamos a decir, si tengo plata, entonces compraré comida, y voy a comprar comida. Entonces, ¿qué comida compro? Me pregunto yo. Entonces compramos empanadas. Si cuando tengo plata entonces compro comida, mi conclusión será que cuando tenga plata también compraré empanadas. ¿Listo? Tendré empanadas. Si al comprar plata, si al tener plata hay comida, compro comida, entonces, y la comida que me gusta es la empanada, entonces cuando tenga plata, esa comida que tendré será la empanada. Y todo radica en una hipótesis, partiendo del hecho de que es una suposición, pues es un argumento débil. Vamos a empezar a mirar acá entonces lo que es el dilema, y para el dilema vamos a plantear una nueva proposición, que sería S. Listo. Entonces vamos a mirar acá. P, vamos a decir que P es entonces estudio medicina. Vamos a decir que Q es estudio ingeniería civil. R, vamos a decir que es entonces construyo puentes. S, salvo vidas. Listo. Entonces, pensemos en esto. Mi dilema, P condicional de S. Si P, es decir, si estudio medicina, entonces S salvo vidas. Conjunción de Q condicional de R. Entonces, Q, estudio ingeniería civil, entonces construyo puentes. Un dilema es dos opciones, son una decisión que tenemos que tomar sobre dos opciones a seguir. O tomo un camino o tomo otro camino, y cada camino que yo tome me va a llevar a un resultado. Entonces, si estudio medicina, entonces salvo vidas, y si estudio ingeniería civil, entonces construyo puentes. Y acá viene la duda para el dilema para escoger el camino, o medicina o ingeniería civil. Mi conclusión, si sigo el camino de la medicina, salvo vidas; si sigo el camino de la ingeniería, construyo puentes. Y ahí está el dilema. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con esta parte, chicos. Ustedes me van a trabajar este taller. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice: si la temperatura aumenta por encima de 30 grados, aumenta la probabilidad de precipitación. Esta tarde la temperatura llegaba a 32 grados, por lo tanto es probable que llueva. La anterior inferencia es, entonces, ¿qué nos piden en esta pregunta? Que veamos nuestros esquemas de argumentación, nuestros esquemas de inferencia,
y identifiquemos cuál es el que se está utilizando acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar proposiciones. Primera proposición, la temperatura aumenta por encima de 30 grados. Entonces a esta proposición la llamaremos entonces P. Tenemos nuestra primera proposición P. ¿Listo? Después decimos, si la temperatura aumenta por encima de 30 grados, acá tendríamos P, temperatura arriba de 30 grados. ¿Listo? Y mi segunda proposición, Q, aumenta la probabilidad de precipitación. Entonces, aumenta la probabilidad de precipitación. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Si la temperatura aumenta, es decir, si P, entonces aumenta la probabilidad. Si P, entonces Q. Entonces ya sabemos que la primera opción que tenemos nosotros es P, entonces Q. ¿Listo? Si P condicional de Q. Listo. Ahora, miremos. ¿Qué opciones tenemos? Entonces, ¿qué opciones? Tendríamos los silogismos, el dilema, tendríamos la opción de la falacia, tendríamos la opción del modus tollens, tendríamos la opción de modus ponens y la falacia de afirmación del consecuente. Listo. Miramos entonces nuestra segunda parte. Esta tarde la temperatura ha llegado a 32. ¿Qué proposición tenemos? P, ¿cierto? Y la tenemos afirmada. Y por lo tanto, mi conclusión es probable que llueva. Es decir, la probabilidad de precipitación aumentó. Entonces podríamos decir que si P, entonces Q. Y ¿cuál se está cumpliendo? P, por lo tanto, Q. Entonces diríamos acá, esta sería nuestra, si P, entonces Q, y P, por tanto, Q. Y ahí tendríamos, ¿qué esquema de inferencia tendríamos entonces? Si P, entonces Q, y P, por tanto, Q. Si la temperatura aumenta por encima de 30 grados, entonces la probabilidad de precipitación aumenta. Hoy, la temperatura aumentó por encima de 30 grados, por lo tanto, mi conclusión, la probabilidad de que llueva aumenta, la probabilidad de precipitación aumenta. Y ahí tendríamos entonces que la respuesta sería A. Estaríamos utilizando un D. La respuesta sería D. Estaríamos utilizando un modus ponens. Y lo mismo tendrían que hacer ustedes con las siguientes preguntas. ¿Listo? Ahora es importante que miremos este cuadro. Vamos a estar acá en este momento moviéndonos a través de este cuadro de contraposiciones aristotélicas. Entonces vamos a llenar este cuadro, chicos. Es importante que tengamos en cuenta acá algo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este cuadro. Bueno, ¿y qué nos propone este cuadro? No lo puedo creer. Entonces, bueno, vamos a mirar un momento el cuadro de contraposiciones aristotélico. Ya se solucionó, listo. Vamos a mirar acá entonces. Cuadro de contraposiciones aristotélico. Dice, proposiciones categóricas. Entonces tenemos, en esta parte universales, nos dice universal afirmativa, todo sujeto es predicado. Nos dice universal negativa, ningún sujeto es predicado. Particular afirmativa, algún sujeto es predicado. Particular negativa, ningún sujeto es particular negativa, perdón, algún sujeto no es predicado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo universal afirmativa, todos los niños son seres humanos, todo sujeto es predicado. Ningún ser humano es marciano, ningún sujeto es predicado. Particular afirmativa, algunos niños son juiciosos, algún sujeto es predicado. Particular negativa, algunos niños no son juiciosos. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta
primero este cuadro, luego vamos a saltar a esta relación que tenemos acá. Bueno, vamos a mirar, y es importante que miremos esto acá. Tenemos entonces nuestra proposición. ¿Listo? Este ya es un silogismo. Entonces, un silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de 3 proposiciones. Nos dice, 2 de ellas son premisas y la tercera es la conclusión o tesis que se siguen lógicamente de las premisas. Entonces tenemos nuestro silogismo consta de 3 premisas. Entonces tenemos, no me lo dejo pasar. Entonces tenemos acá nuestro silogismo, ¿listo? Entonces vamos a decir, dice, todos los niños son seres humanos, todos los seres humanos son seres racionales, y acá tenemos nuestra conclusión. Los niños son seres racionales. Entonces nos dice acá en el libro, llamamos premisa mayor a la que contiene el término predicado de la conclusión. Llamamos premisa menor a la que contiene el término sujeto de la conclusión. Entonces vamos acá a nuestro silogismo y miramos. Identificamos la conclusión. Sujeto. Tenemos entonces acá sujeto, vamos a ponerlo con el color rojo. Y predicado. Vamos a ponerlo, pongámoslo, subrayémoslo. Vamos a sujeto, los niños, predicado, seres racionales. La premisa mayor es la que contiene el término seres racionales, que es el predicado de la conclusión. Entonces la tenemos acá. ¿Listo? Tenemos ahí seres racionales. Mi premisa menor es por ende entonces la que contiene el término sujeto de la conclusión. Acá la tenemos. Entonces vamos a decir que en este caso esta será mi premisa menor y en este caso esta será mi premisa mayor. Entonces premisa mayor, todos los seres humanos son seres racionales. Premisa menor, todos los niños son seres humanos. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A este que tenemos acá, que no está en la vamos a cambiarle el tipo de letra, vamos a ponerle un azulito, que no es parte, ojo con esto chicos, no es parte de la conclusión, pero es lo que me permite hacer la relación, lo vamos a llamar término medio. Entonces en este caso tendríamos premisa mayor, todos los niños, sujeto de la conclusión en rojo, predicado de la conclusión en amarillo. Premisa mayor contiene el predicado, premisa menor contiene el sujeto, y este término que tenemos en azulito lo vamos a llamar término medio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? Vamos a formalizar ese silogismo. Entonces, mi premisa mayor, siempre vamos a partir de la premisa mayor. La premisa mayor vamos a decir entonces, todos los niños, todos los seres humanos son seres racionales, es decir, todo sujeto es predicado. Y nos vamos al cuadro de Aristóteles, proposiciones categóricas, y decimos entonces que si todo sujeto es predicado, entonces universal afirmativa está en la letra A. Entonces la letra que le corresponde a la premisa mayor es la letra A. Segundo, vamos a mirar nuestra premisa menor. Nuestra premisa menor dice, todos los seres humanos son seres racionales. Le corresponde entonces la misma letra. Por reglas del silogismo, que ustedes las van a mirar más a fondo, que son las que tenemos acá. Entonces, también, si las dos premisas son universales, por ende, la conclusión también tendrá que ser universal. Y volvemos entonces acá, diríamos entonces que si mi conclusión de los niños son seres racionales, todos los niños son seres racionales, todo sujeto es predicado, tendríamos que la conclusión sería también A. Y diríamos entonces que este silogismo corresponde a la forma A,
A. Y nos falta proponer un número, entonces ese número lo proponemos desde dónde. Entonces vamos a mirar mi premisa menor, partamos de la premisa mayor, entonces tenemos acá la premisa mayor, ya sabemos que es A. ¿Qué me presenta primero? Entonces, al término medio yo lo llamo M, al sujeto lo llamo S y al predicado lo llamo P, que es esta relación que tenemos nosotros acá en este cuadro. Premisa mayor, término medio compuesta por un término medio y un predicado en todos los casos. Premisa menor compuesta por un sujeto y un término medio en todos los casos. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Cómo se nos está presentando. Y la conclusión siempre va a estar formada por un sujeto y un predicado. ¿Qué nos presentan primero? En la premisa mayor, si aparece primero un término medio, como en la figura 1 y en la figura 3, o si aparece primero un predicado como en la figura 2 y en la figura 4. Entonces miramos acá. Decimos entonces la premisa mayor, que la tenemos acá, ¿qué me presenta? ¿Qué me muestra primero? ¿El predicado o el término medio? Entonces me forma primero el término medio, entonces decimos que es MP. Mi premisa menor, ¿qué me muestra primero mi premisa menor? El sujeto. Premisa menor tiene que estar compuesta de sujeto y término medio. Entonces, ¿qué me muestra primero? ¿El sujeto o el término medio? Me muestra primero el sujeto, luego el término medio. Encuentro que esta es la forma, premisa mayor MP, premisa menor SM, y busco cuál de las tres corresponde. Y encontraríamos que es la figura 1. Entonces diríamos acá que mi silogismo es de la forma AAA1. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos una pregunta acá más adelante, vamos a mirarla, que me pide eso, al principio del taller 1. En las dos primeras preguntas me pide que identifique la premisa mayor. ¿Cuál de estas es la premisa mayor? ¿Qué tendré que hacer? Identificar primero el sujeto, la conclusión, identificar sujeto y predicado de la conclusión, buscar cuál de estos términos tiene el predicado. Y ahí tendré la respuesta. Y para la segunda, pues, tendré que ordenarlo, tendré que proponer si mi premisa mayor es universal, si es particular, si es afirmativa, si es negativa y la forma en la que se me presenta. Es decir, cada premisa en donde la ubico, A, I, E, O, y cada donde la ubico y la forma en la que nos la presenta. Bueno, para terminar entonces es importante que llenemos este cuadro. Vamos a mirar qué es lo que pasa en este cuadro, chicos. ¿Y cuál es la intención? Vamos a partir de una, pongamos por ejemplo acá, pongamos el ejemplo acá. Vamos a partir de una universal afirmativa. Entonces, si mi universal, ¿cuál es la idea? Si mi universal, sabiendo que es verdadera, entonces digamos, por ejemplo, todos los perros son mamíferos. ¿Listo? Y sabemos, me cambio. Todos los perros son, lo siento, todos los perros son mamíferos. Y sabemos que esto es verdadero, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que esto es verdadero, todos los perros son mamíferos, cuando llegamos a E, entonces E, que la tenemos acá, E, si A es verdadero, E contraria, por ende tendrá que ser falso. Entonces diríamos, si todos los perros son mamíferos y esto es verdadero, decir entonces que ningún perro es mamífero será por ende entonces falso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y ¿qué tenemos que pensar acá? Piensen en esto y esto ténganlo en su cabeza siempre. La negación de una proposición no es su contraria, sino su contradictoria. Es decir, la negación de una universal es una particular y la negación de una particular es una universal. La negación de A, O, negación de E, I, negación de O, A, negación de I, E. ¿Listo? Entonces,
vamos a tener acá, vamos a seguir entonces acá con nuestro taller. Si es verdadero que todos los perros son mamíferos, entonces decir que algún perro es mamífero será por ende también entonces verdadero. Y tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es la negación de A? La negación de A es O, su contraria. Si una proposición es verdadera, su negación entonces es falsa. Por ende, si A es verdadero, es decir, que es verdadero que todos los perros son mamíferos, o que sería decir que algún perro no es mamífero, tendría que ser también entonces también falsa. ¿Listo? Y seguimos. Entonces vamos a mirar acá la otra opción que tenemos. Nos dice que si sabe que A es falso. Entonces vamos a decir todos los perros son, digamos, por ejemplo, todos los perros son bravos. ¿Listo? Entonces, en relación a esto, ¿qué vamos a decir? Nos aparecen acá unas casillas que nos dicen no se sabría, y la única que nos aparece libre para llenar es la O, que sería su contradictoria. Al ser la contradictoria, si esto es falso, decir que todos los perros son bravos, esto entonces tendrá que ser verdadero. Si es falso que todos los perros son bravos, decir que algún perro no lo es, tendrá que ser verdadero. Además, es su contradicción. Por eso ya lo sabemos. En este caso nos dicen no se sabría. ¿Por qué no se sabría? Porque sabiendo que esto es falso, que todos los perros son bravos, esto es completamente falso, al decir que ningún perro es bravo, puede que se cumpla, puede que sea verdadero como puede que sea falso. Por ende no podemos hallar su valor de verdad. Lo mismo sucede con su subalterna, que sería algunos perros son bravos. Puede que sí, como puede que no, puede que sea verdadero, puede que sea falso, por ende no se sabría. ¿Qué tenemos que mirar? Pensemos en esto, chicos. Cuando mi universal es verdadera, es decir, cuando estoy acá y es verdadera, sea universal afirmativa o sea negativa, puedo hallar todos los valores de verdad, ¿sí? ¿Cuáles son correspondientes? Entonces, cuando este es verdadero, el único correspondiente es su subalterna, que será verdadera también. Contraria y contradictorias, falso. Entonces miremos acá en el cuadro. A es verdadero, la única que corresponde es I, que es su subalterna. Falso y falso. Falso para E, que es su contraria, falso para O, que es su contradictoria. Pero cuando esa universal es falsa, la única que podemos hallar es su contradictoria, es decir, su negación. Las otras no las podemos hallar. Y si esta es falsa, si una proposición, su afirmación es falsa, por ende su negación tendrá que ser verdadera. ¿Listo? Entonces acá llegamos a E, ya nos proponen el verdadero acá, y digamos, pongamos un ejemplo con otra acá. Entonces, vamos a esta. Ningún estudiante es vago. Es vago. Digamos que esto es verdadero. Vamos a suponer que esto es verdadero. Ningún estudiante es vago. Si es verdadero esto, ningún estudiante es vago, decir entonces que todos los estudiantes son vagos, pues será completamente falso. Ya encontramos la primera regla. Siendo la afirmación verdadera, su contraria, la contraria de esa, será falsa. Tenemos entonces I. ¿Qué relación tiene I con E? Entonces vamos a mirar, vamos al cuadro. I es la contradictoria de E, por ende es su negación. Si es verdadero, entonces I tendrá que ser falso, porque es su contradicción. Y siguiendo la regla, que ya habíamos visto la regla que se nos dibujó, cuando la proposición es verdadera, la proposición es verdadera, podemos hallar todas. Las únicas correspondientes, la única correspondiente más bien es su subalterna. Las otras, falsas. Entonces la subalterna de E es O, por ende, O tendrá que ser verdadera. ¿Listo? Ahora, y arrancamos si se sabe que es falsa. ¿Qué regla seguíamos acá entonces en este caso? ¿Cuál regla seguíamos?
Cuando una proposición es falsa, cuando una universal es falsa, solamente puedo hallar su contradictoria. ¿Cuál es la contradictoria de E? Y las otras no las puedo hallar. Contraria y subalterna no me es posible hallarlas, solo su contradictoria. Contradictoria de E y, entonces, si E es falso, por ende, su contradictoria tendrá que ser verdadera. ¿Listo? Miremos la particular. Entonces, la particular, arrancamos con las particulares. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Se nos va a invertir la relación. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer acá. Vamos a decir que si se sabe que Y es verdadero, entonces vámonos al cuadro, a la tabla aristotélica, y nos paramos acá en este lugar. Entonces vamos a partir de la idea de que Y es verdadero. Si Y es verdadero, ¿cuál será la primera que nosotros por derecha podemos hallar? Pues su contradictoria, su negación, porque cuando una proposición afirmada es verdadera, su negación entonces tendrá que ser falsa. Si Y es verdadero, por ende, obligatoriamente, E tendrá que ser falsa. Y hallamos el primer valor, que sería el de acá. Y noten que nos corresponde exactamente al mismo valor de acá. Cuando E es falso, Y es verdadero. Y cuando Y es verdadero, E es falso. Y ahí nos da el falso. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora partimos ya no de B, ya no de Y, sino partimos de E. Y miramos, estamos en una universal. Cuando esa universal es falsa, es decir, E, cuando cualquiera universal es falsa, entonces, ¿qué pasa con E cuando es falsa? Acá tenemos, si se sabe que E es falsa. ¿Qué pasa con esa universal cuando es falsa? Cuando una universal es falsa, yo solamente puedo hallar su contradictoria. Su contraria y su subalterna no la puedo hallar. Y si notan, exactamente los mismos valores que vamos a tener. Es decir, como E es la negación de Y y es la negación de E, cuando Y es verdadero, su negación es falsa y vamos a tener los mismos valores de E falsa. Ahora, cuando Y es falsa, que tenemos acá, esperaríamos que su negación, que es E, sea verdadero y que los valores sean los de acá. Entonces, ¿qué hacemos primero en este caso? Entonces, vamos nuevamente a la tabla y decimos que Y es falso. Y siendo Y falso, por ende, hallamos su negación, que su negación es E y por ende su negación tendrá que ser verdadera. Cuando la universal es verdadera, el valor de su subalterna es correspondiente, es decir, O también sería verdadera, y el valor de su contraria también, el valor de su contraria pues es contrario. Entonces tendríamos que A sería falso. Volvemos nuevamente a la tabla. Entonces, cuando Y es verdadero, cuando Y es falso, su contradicción, que es E, tendrá que obligatoriamente ser verdadera. Cuando E es verdadero, lo tenemos acá, su contraria, que es A, tendría que ser por ende entonces falsa. Y cuando E es verdadero, lo tenemos acá, su subalterna, que es O, tendrá que ser entonces verdadera. ¿Listo? Vamos con O. Y con O haríamos el mismo proceso. Entonces partimos de O. ¿Listo? O falsa. Entonces tenemos ese falso marcado. Ese O verdadera. Tenemos el verdadero marcado acá. Vamos a la tabla. ¿Sí? Nos paramos acá. Olvidamos estos valores. Bueno, nos pueden borrar. Y nos vamos acá. Partimos de que O es verdadera. Si O es verdadera, entonces ¿cuál es la primera que nosotros podemos hallar? Su contradicción, su negación, que por ende tendrá que ser falsa. Y encontramos nuestro primer valor. Entonces, cuando O es verdadero, A es falso. Y miramos entonces qué es lo que sucede con A cuando es falso. Su contraria no se puede hallar, su subalterna tampoco se puede hallar. Es decir, no podemos hallar ni E ni I. Y acá tenemos que ni E ni I se pueden hallar. Como la negación de una particular es una universal y la negación de O es A, entonces cuando O es verdadero nos sucede exactamente lo mismo que cuando A es falso. Y cuando O es falso nos sucede exactamente lo mismo que cuando A es verdadero. Entonces vamos a mirar, mismo proceso, falso. Llegamos con un O
falso. Entonces decimos que O es falso. ¿Cuál hallaríamos primero? Su contradicción, su negación, que es A, y por ende esa tiene que ser verdadera. Cuando esta es verdadera, su contraria es falsa y su subalterna verdadera. Listo, y volvemos acá nuevamente al cuadro y encontraríamos entonces que si se sabe que O es falso, ¿cuál fue la primera que podemos hallar? Su contradicción, su negación, que es A, que por ende tendría que ser verdadero. Miramos qué sucede cuando A es verdadera, su contraria por ende es falsa, su subalterna por ende es verdadera. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues este cuadro nos va a servir a nosotros para trabajar esta parte. Entonces nos dice, por ejemplo, en este caso, dos proposiciones categóricas con los mismos términos sujeto y predicado pueden ser simultáneamente verdaderas, pero no simultáneamente falsas, si están en relación de. Entonces, ¿qué miramos? Dos proposiciones, pensemos, en todos los niños son seres humanos. Diríamos, estamos en A, pueden ser simultáneamente verdaderas. Cuando A es verdadera, ¿cuál es la única que corresponde? Su subalterna. Por ende, entonces, la respuesta será D, en relación de subalternancia. Listo, chicos. Acá es necesario que ustedes, les voy a dejar de tarea esa parte. En el momento en el que nos veamos ya como tal en las tutorías, vamos a aclarar esos términos, pero es necesario, quiero dejarles de tarea, que ustedes me busquen los términos obversión, la obversión y la conversión, entendidos desde la lógica. Listo, obversión y conversión, entendidos desde la lógica los dos. Para terminar esta parte, entonces, ustedes trabajan en base a toda esta información, ustedes trabajan todos los talleres y ya para terminar nos encontramos con esto, las falacias. Entonces nosotros en todo momento estamos haciendo, como les decía, haciendo relaciones, haciendo razonamientos, pero no siempre las conclusiones que nosotros llegamos son las adecuadas. Entonces tenemos acá algunos tipos de falacias. ¿Cuál es la tarea con esta parte? Ustedes van a buscarlas, van a definirlas, van a entenderlas y en el taller 6, con todos estos enunciados que tenemos acá, ustedes van a identificar qué tipo de falacias son los que se presentan en cada uno de estos. Listo, chicos, espero que sean juiciosos con este trabajo. Aunque el examen de la Nacho pregunta muy poco por lógica, son unas pocas preguntitas de lógica las que tiene. Esas pocas preguntas pueden hacerlos entrar a ustedes al primer grupo y ponerlos en los primeros lugares. Entonces, chicos, aunque son 3 o 4, generalmente la lógica no se ve en el colegio, si se ve muy por encima y son las preguntas que muy pocos responden. Entonces sería un plus que ustedes tendrían. Trabajen en esta sesión, trabajen en lo que es la lógica, desarrollen el taller y espero que para el momento de la tutoría estén llenos de dudas, que es lo más importante, con todo resuelto pero con muchas dudas para poderlas aclarar. Bueno, chicos, que pasen un muy buen día.